El receso. Receso de 3 minutos. Mientras van llegando los ediles. ¿Sí? ¿Listo? Muy buenos días. Siendo las 8:33 de la mañana del día viernes 19 de julio de 2024, eh, damos inicio a la sesión Comisión Plan de Desarrollo. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamada a lista para verificar el coro. Buenos días, ediles, edilesas, invitados para el día de hoy, comunidad que hace presencia en el recinto, comunidad que sigue nuestras redes sociales. Hoy, 19 de julio del 2024, en Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, me permito hacer el llamado a lista de los honorables ediles y edilesas. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles, reiterando la fecha, viernes 19 de julio de 2024, en sesión Comisión del Plan de Desarrollo, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, como también un saludo a la comunidad que nos acompaña en el recinto el día de hoy, y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativreña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los asistentes a la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Jessica Andrea Costa Montenegro, Pedro Ernesto Amaya Lemus, María Camila Bonilla Guerrero, Julio César Flores Moreno, Natalia Guarnizo Lesmes, José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros de liderazas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios presentes y comunidad presente en el recinto, hoy 19 de julio de 2024, en sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo Local, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a ti Pilar, a los invitados del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. De la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Pili, buenos días a ustedes, compañeros ediles, edilesas, muy buenos días. Saludando a Carolina de la Secretaría Distrital de Planeación, saludando a la comunidad que está presente, la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. El edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente el viernes 19 de julio de 2024 en la sesión de la Comisión de Plan de la Junta Administrativa Local de Engativá. Saludando a la ciudadanía engativeña que está en las redes sociales haciendo su seguimiento para control social, a los compañeros presentes en el recinto, a Carolina de Secretaría de Planeación, a toda la Junta Administrativa Local, esta señora secretaria. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bien, en ese orden, por favor, damos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, conceptos de gastos, indicadores, asignación presupuestal y temas de concertación para el Plan de Desarrollo Local. Como invitados por parte de la Alcaldía Local de Engativá, Lilia Ubaque, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, Carolina Borges. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente.
Bueno. ¿En qué quedamos? Toca otra vez. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, concepto de gastos indicadores, asignación presupuestal y temas de concertación para el plan de desarrollo local. Como invitados por parte de la Alcaldía Local de Engativá, Lilia Ovaque, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, Carolina Borges. Hay un inscrito por parte de la comunidad, Juan Pablo García. Sexto, proposiciones y varios, leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día. Las edilesas y los ediles que estén de acuerdo con él, por favor, levantar su mano para su aprobación. Ha sido aprobado. Señorita secretaria, siguiente. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 667, viene de Odinsa Aeropuerto SAS. Por parte de Andrea Castellanos, gerente del proyecto El Dorado Máximo Desarrollo EDMAX. Invita al recorrido y socialización para el proyecto El Dorado Máximo Desarrollo IP EDMAX el próximo 25 de julio del 2024 a las 8 a.m. en la puerta 12 del aeropuerto El Dorado. Está leída la correspondencia, señor presidente. Señorita secretaria, ¿me confirma estos comunicados reposan en los correos de cada uno? Muy bien. En ese orden, siguiente punto. Cuarto, aprobación acta número 9 del 13 de julio del 2024, Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Ponemos a consideración el acta número 9 del día 13 de julio de 2024 con sus modificaciones y correcciones. Los honorables ediles que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano para su aprobación. Ha sido aprobada. Siguiente punto. Quinto, tema principal, concepto de gastos, indicadores, asignación presupuestal y temas de concertación para el Plan de Desarrollo Local. Bien, de acuerdo al tiempo que nos acobija en estos momentos, teniendo en cuenta todo el escenario que se viene con respecto al plan de desarrollo, pues vemos la necesidad de hacer esta convocatoria con el propósito de adelantar estos temas que son de suma importancia. El concepto de gasto, los indicadores, la asignación presupuestal y obviamente los temas de concertación que aparecen para el plan de desarrollo. En ese orden, pues convocamos a la Secretaría Distrital de Planeación, a la doctora Carolina Borges, y a la Alcaldía Local de Engativá, quien fue asignada la doctora Lilia Ovaque. Voy a darle el uso de la palabra al invitado por parte de la comunidad para darle el uso de la palabra siempre y cuando tenga que ver con este tema
de plan de desarrollo. Y me haces un favor, me llamas al señor que está inscrito para escucharlo. El señor Juan Pablo García. Ok, pero venga, es que tenemos 3 minutos. ¿Sí? ¿Alcanza? Perfecto. Ok, muy bien, listo, bien, excelente. Ahí donde se pueda ubicar con el micrófono, no hay inconveniente, tranquilo. Muy bien. Ok. Hola, hola, listo. Pongo el cronómetro. Buenos días, ediles, edilesas, funcionarias. Con base en... entonces, con base en el tema que nos convoca hoy, que es el de los conceptos de gasto e indicadores para el plan de desarrollo, la idea es formular 3 preguntas básicas a la señora Bello Vaque de Planeación Local y Carolina de Planeación Distrital. Los indicadores son, grosso modo, son como variables que nos indican el cumplimiento de una meta de inversión. Esto lo saco del manual operativo de presupuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda, y pues en donde dice indicador, nos dice que hay de distintos tipos. Pueden ser de fecha, condición, número de stock, etcétera. Es decir, no es solo una clase. Bien, este es como un fotograma del plan de desarrollo de 2020. Entonces, hay una línea, un concepto de gasto, una meta y un indicador. Solo vamos con uno que es relacionado con el sector de cultura, el concepto de gasto de circulación y apropiación de prácticas artísticas, es decir, los festivales. La meta es como la cuantificación de ese concepto de gasto. ¿Qué nos dice? Hacer 29 eventos, es decir, 29 festivales a lo largo de los 4 años. Y el indicador es eventos de promoción y actividades realizadas, es decir, se hicieron o no 29 eventos culturales para estos 4 años. Lo que notamos es que la redacción de 2020 pues es pobre y deficiente, y eso debería tener modificaciones en términos de indicadores. No bastan uno, sino que se necesitan varios indicadores para tener, digamos, un seguimiento, no solo un seguimiento, sino un cumplimiento más cabal, más integral de los diferentes conceptos de gasto, que son 47. Entonces, las 3 preguntas. 1, en cuanto a las mesas de concertación, ¿hasta qué punto es viable modificar las metas de inversión con base en las matrices de los encuentros ciudadanos? Por ejemplo, para los festivales no son 29, deberían ser 44. ¿Por qué? Porque hemos identificado 11 sectores artísticos. Entonces, esa sería la primera. ¿Hasta qué margen de negociación hay para modificar las metas? Segunda pregunta. ¿Hasta cuántos indicadores se pueden incluir por cada meta de inversión? Como les decía, no basta solo uno. Se requieren varios para que esa veeduría y ese control social de cada concepto de gasto sea integral. Les recuerdo que no estamos hablando de decenas ni centenares, sino miles de millones de pesos asociados a cada concepto de gasto. Y ya, pregunta final, que puede parecer un poco retórica. Las 2 primeras van enfocadas a las señoritas de planeación y la última a los ediles y edilesas, especialmente Cornelio, Belisario, bueno, no sé si Ana y Ana Elsa, que son quienes llevan más tiempo
no, es que no tengo buena memoria, que son los 3 ediles que llevan más tiempo acá, y es, ¿cuál es el margen real y directo de poder que tiene la JAL para hacer este tipo de modificaciones? O sea, lo verdadero. Porque si no existe eso, pues básicamente el plan de desarrollo local va a pasar tal como lo plantea planeación distrital, y en muchos casos ellos lo plantean es desde sus sillones de cuero, no es de las necesidades, no es de las necesidades reales del territorio de las distintas comunidades que vivimos aquí en Engativá. Entonces, esas son las 3 preguntitas. Como siempre, valoro mucho pues esta oportunidad que me dan para presentar mis ideas y mis opiniones. Gracias. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos mis compañeros, a la comunidad que se encuentra en Barras, la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Me permito registrar presencia del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Pilar. Buenos días, compañeros, las personas que nos acompañan en las barras, los que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Doctora Carolina, listo. Podemos dar inicio entonces a la presentación, por favor. Comiendo esta situación. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Vuelvo y me presento. Soy Carolina Borges, hago parte de la Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo de la Secretaría Distrital de Planeación. Bueno, yo me voy a enfocar pues obviamente en el tema para el que fui convocada, pero quiero tratar pues de explicar también el momento en el que estamos en lo que tiene que ver con la formulación del plan de desarrollo local, y al final también como hacer unas acotaciones o unos comentarios en relación precisamente del proceso que va a iniciar el día de hoy, que tiene que ver con las mesas de concertación. Bueno, como ustedes saben, pues la formulación del plan de desarrollo local pues depende de varios insumos. Pues el primer insumo, y por decirlo así, uno de los más importantes, es el plan de desarrollo distrital, que como ya saben, pues ya fue aprobado. Obviamente los planes de desarrollo local contribuyen al cumplimiento de esta apuesta distrital, y por eso pues se constituye en el primer insumo. Además de allí se toma la estructura que va a tener cada uno de los planes de desarrollo local. Esa estructura en los planes de desarrollo local debe ser exactamente igual a la del plan de desarrollo distrital en sus 2 primeros niveles presupuestales. Es decir, ustedes se van a encontrar un plan de desarrollo local que va a tener los mismos objetivos estratégicos que están relacionados dentro del plan de desarrollo distrital,
y los mismos programas. A partir de allí se hace la clasificación de las acciones que se pueden desarrollar desde lo local y que vienen determinadas por un segundo insumo, a uno tercero, ya les digo por qué tercero, que son las líneas de inversión. El segundo insumo tiene que ver precisamente con el proceso participativo de encuentros ciudadanos, que se volvió fundamental y por eso el de líneas de inversión pasa a ser, en mi concepto, el tercer insumo, ya que este depende precisamente de lo que se concerte, de lo que se acuerde en las mesas de trabajo finales que se realizan en el marco de esos encuentros ciudadanos. Entonces ya tenemos encuentros ciudadanos, de allí efectivamente salieron unas propuestas, en varias de ellas específicas de ciertas localidades. Yo ya se las voy a mostrar, les voy a mostrar cuáles salieron de manera general para la alcaldía local, para la localidad de Engativá, y pues les voy a explicar cómo quedó este documento de líneas de inversión, que como les he venido diciendo, pues básicamente establece cuáles son efectivamente las acciones que dentro de las competencias locales pueden desarrollar las alcaldías locales durante la vigencia de este nuevo plan de desarrollo local, que va a tener pues un periodo comprendido dentro del 2025 y 2028. Actualmente estamos todavía terminando el plan de desarrollo local que correspondía a la administración de un nuevo contrato social. Entonces, surtidos estos encuentros ciudadanos, tenemos precisamente que se pudieron establecer las líneas de inversión. Esta fue una decisión que, de acuerdo y en coherencia con lo que establece el acuerdo 878 de 2023, pues tenía plazo de llevarse a cabo hasta el 28 de junio para esta vigencia, porque allí se dice, el CONFIS tiene hasta el último día hábil del mes de junio para establecer las líneas de inversión, y efectivamente, pues ese día se reunió el CONFIS y, de acuerdo a todos los insumos que se recogieron, de acuerdo a lo que se acordó en los encuentros ciudadanos, pues se tomó una decisión y se emitieron esas líneas de inversión. ¿Qué se tuvo entonces en cuenta precisamente para el establecimiento de esas líneas? Pues nosotros en principio, y tal como también lo establece el acuerdo 878, desde la Secretaría Distrital de Planeación y en coordinación con cada uno de los sectores, realizamos una propuesta inicial que fue expedida el 11 de marzo. Esta propuesta inicial pues tuvo en cuenta un balance de líneas de inversión que realizamos, y desde allí incluso, digamos, omitimos varias líneas que en nuestro concepto técnicamente no deberían ir. De igual forma, los sectores hicieron sus propuestas, incluyendo y excluyendo algunas de las líneas de inversión que venían ejecutándose, o que todavía se están ejecutando en los planes de desarrollo local actuales. Posteriormente, pues, se lleva a cabo todo el ejercicio de encuentros ciudadanos. De allí, finalmente, a través de las mesas de trabajo se llega a unos acuerdos, y desde cada localidad se deciden unos conceptos de gasto que se presentan ante la administración distrital. Estos conceptos de gasto tuvieron también un proceso de validación nuevamente con el nivel sectorial. En la semana del 21 de junio, precisamente tuvimos varias reuniones con cada uno de los sectores, donde les mostramos los conceptos de gasto que se habían acordado en los encuentros ciudadanos, y a partir de allí se formula la propuesta final. Para irles adelantando, la mayoría y prácticamente yo podría decir que el 99% de esos conceptos de gasto que se propusieron o que surgieron de ese ejercicio de los encuentros ciudadanos fue aprobado por cada uno de los sectores. Solo un concepto de gasto que incluso el CONFIS posteriormente dijo va, uno de los sectores no estuvo de acuerdo en incluirlo, pero como les menciono, finalmente en la sesión del CONFIS nosotros como planeación decidimos presentarlo, y el CONFIS decidió que este concepto de gasto quedaba incluido, aunque va solo para una localidad, y que se debe desarrollar. Es decir que el ejercicio se respetó, los acuerdos que se dieron en las mesas de trabajo se tuvieron en cuenta y fueron incluidas dentro de ese documento final que aprobó el CONFIS.
El CONFIS entonces, como les decía, aprobó el 28 de junio. Bueno, como les mencionaba inicialmente, pues esa construcción inicial de las líneas, pues tuvo en cuenta, pues en principio siempre partimos obviamente de las competencias. Por lo general las alcaldías locales entran a complementar actividades que desarrollan el nivel sectorial en coherencia con lo que quede establecido, por supuesto, en ese plan de desarrollo distrital. También tuvimos en cuenta, por supuesto, requerimientos de políticas públicas, porque pues estas políticas públicas tienen unos planes de acción, así como la tienen también instrumentos de planeación como el plan de ordenamiento territorial, al cual hay que darle cumplimiento desde los diferentes planes de desarrollo, empezando por el distrital, pero también, por supuesto, a nivel local. También se tuvieron en cuenta atenciones diferenciales a la vocación del territorio, por eso incluso dentro de esa propuesta inicial se proponían líneas de inversión que estaban, digamos, específicas para ciertos territorios, por ejemplo, rurales. También tuvimos en cuenta el nivel del cumplimiento de esas líneas de inversión o de esas metas, porque pues nos dimos cuenta que en algunos casos, algunos conceptos de gasto o algunos indicadores como tal eran de difícil cumplimiento. Incluso como anécdota les cuento, hubo unos temas que habíamos excluido, pero precisamente por ejercicio de encuentro ciudadano se volvió a incluir, que es el tema de los acuerdos, por ejemplo, en los temas de espacio público y en el tema de vendedores informales y estos que se venían llevando a cabo, pero habían sido de difícil cumplimiento en bastantes localidades, se volvió a incluir, aunque quedó en algunas localidades, entre esas quedó en Gativá. O sea, a pesar de que habíamos hecho el ejercicio, dentro de la propuesta inicial no había quedado, se respetó, como les decía, el ejercicio y lo concertado en las mesas de trabajo y quedó allí. También se tuvo en cuenta pues, situaciones específicas que generaban como retrasos precisamente en esa implementación, que pues básicamente lo que les comentaba anteriormente, varias de esas metas, pues a pesar de que de pronto contaran con los lineamientos o que en algunos casos precisamente no contaban con lineamientos del sector, pues tuvieron muchas dificultades en la ejecución. Se llevó a cabo pues el ejercicio de encuentros ciudadanos, digamos que aquí hay una síntesis en cifras de lo que se desarrolló allí y finalmente de ese ejercicio se propusieron 23 nuevos conceptos de gasto. Hay algunos conceptos de gasto que de pronto ustedes al hacer el análisis o la misma ciudadanía o el CPL puede decir, ay no, es que el mío no está porque no quedó con el mismo nombre. Pero dado que el concepto de gasto estaba relacionado con la misma temática en varias localidades, pues se le asignó finalmente un nombre general, pero los conceptos de gasto todos quedaron. Bueno, entonces lo primero que ya decidió el CONFIS fue precisamente la distribución porcentual que tenían que decidir en relación al componente de presupuestos participativos. Como ustedes saben, pues desde que se formuló o se estableció el proceso de presupuestación participativa, pues la norma dijo no se puede destinar menos del 10%. Y desde el gobierno de Claudia López, que fue cuando empezó este proceso, pues digamos que nos arriesgamos por determinar un porcentaje bastante alto asignado a este componente y esta administración pues quiso mantener ese, digamos, ese porcentaje y mantener como esta apuesta política y participativa. De este modo, lo primero que establecen es que efectivamente el 50% de los recursos que van destinados a inversión deben cubrir precisamente los conceptos de gasto o deben ejecutar esos conceptos de gasto que quedaron incluidos dentro del componente de presupuestos participativos. Y pues el 50% restantes quedan en el otro componente que para esta ocasión se denomina de gestión local. Ya no tenemos componentes inflexibles o flexibles como lo teníamos en la anterior administración, sino simplemente quedaron dos componentes donde hay que pues
basarnos y tener esa diferencia bastante marcada, porque pues el tema de presupuestos participativos va a depender ahora ya en los temas de asignación presupuestal e incluso en la determinación de las magnitudes de las metas, precisamente de esa votación que precisamente también se está llevando a cabo en estos momentos y que se está sistematizando también en este momento. Algunos conceptos de gasto en general se repiten, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, los temas de cultura ciudadana para la convivencia pacífica, en qué se diferencian, en que ya como tal los conceptos de gasto y los indicadores son diferentes en cada uno de los componentes, pero ahorita vamos a entrar a ver esto. Aquí tengo unos señalados en el tema de gestión pública local, uno que tiene que ver con cuidado de la vida, ciudad saludable y con bienestar. Estos son unas líneas de inversión que hacen, que son nuevas y son específicas para algunas localidades. Bueno, aquí esto está muy chiquito. Listo. Bueno, en cuanto al componente de gestión pública, pues tenemos allí destinado el 50%, allí se encuentran pues digamos que sobre todo esos conceptos de gasto, esos indicadores que tienen que ver pues primero con el tema de fortalecimiento institucional, con inspección, vigilancia y control y aquellos digamos, o aquellas acciones que es necesario, digamos, mantener, ¿sí? Como por ejemplo el tema de subsidio tipo C. Y los temas de apoyo a la educación superior, que son apuestas que tiene esta administración y que además se constituyen en muchos casos como en gastos recurrentes, especialmente en el tema de subsidio tipo C, que no podemos evadir porque ya son derechos adquiridos, ¿sí? No obstante, esto no quiere decir que a rajatabla todos los conceptos de gasto y sobre todo todos los indicadores tengan que ser incluidos dentro del plan de desarrollo local. Y aquí vuelvo y hago la observación de lo que hemos hablado ya en varias sesiones, de que se tiene que tener en cuenta precisamente esas características y las necesidades de cada territorio para incluir aquellos indicadores que realmente, por un lado, puedan ejecutarse y por otro respondan a esas necesidades territoriales, que respondan también a las negociaciones que se llevaron a cabo en el proceso de encuentros ciudadanos. En este componente se establecieron unos mínimos para algunas líneas de inversión. Por ejemplo, para el tema de menos pobreza se establece que mínimo se le debe destinar el 12% de ese 50%, porque hay que garantizar, obviamente, aquí en este tema, el tema del subsidio tipo C. Y ojalá los demás conceptos de gasto. Aquí podemos ver un concepto de gasto nuevo, que es el de comedores comunitarios. Este tema, sobre todo quienes llevan bastante tiempo aquí en la corporación, pueden contarnos que desde el 2012 no lo ejecutan las alcaldías locales y precisamente entró por solicitud y por acuerdo dentro de las mesas de trabajo de los encuentros ciudadanos. No obstante, este concepto había sido solo priorizado en 3 localidades, pero el sector solicitó en las mesas de trabajo donde validamos los conceptos de gasto que surgieron o surgieron del proceso participativo, que aunque en algunas localidades no lo habían priorizado en la mesa de trabajo, sí se había pedido mucho que se ampliara la cobertura, así fuera desde el nivel distrital. Entonces se llegó a la conclusión de que se dejara opcional para todas las alcaldías, es decir, todas las alcaldías locales pueden desarrollarlo si así lo consideran pertinente. Obviamente en aquellas localidades donde fue priorizado, pues se espera que el alcalde o alcaldesa local lo incluya, por supuesto, de manera, por decirlo así, obligatoria dentro del plan de desarrollo local, pero pues, tendrá que hacer todos sus análisis presupuestales. Hay un porcentaje que sí es el máximo, que tiene que ver con el de gobierno confiable, donde está todo el tema de fortalecimiento institucional. Digamos que se está tratando de reducir estos recursos y por eso como que no les damos vía libre a las alcaldías locales para que
destinen o orienten los recursos o el porcentaje que deseen, porque digamos que una de las mayores quejas que precisamente recibimos de parte de ediles, edilesas, consejeros, consejeras de la ciudadanía es que muchos de los recursos de inversión se destinan a contratos de prestación de servicios y realmente no se ven los impactos de las acciones que den cuenta de entrega de bienes y servicios a la ciudadanía o al territorio. Entonces, por eso digamos que se establecen estos porcentajes. Esto, si bien digamos que podría decirse que son obligatorios, pues obviamente también se entra a un proceso de negociación, ya que todas las alcaldías pues no presentan las mismas características y, por ejemplo, un 10% de recursos en una localidad como Engativá o como Suba o como Candelaria, pues no es obviamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde hemos ido explicando, miren, ustedes hagan los cálculos y de acuerdo a eso, pues vamos sopesando si realmente, por ejemplo, un 12% para el para la línea de inversión de menos pobreza es demasiado. Y ahí pues, podemos ir como negociando. ¿Esto por qué lo cuento? Porque, por ejemplo, en Sumapaz, hace 4 años, que teníamos establecido también un porcentaje específico para el tema de Bogotá Solidaria, donde entran estos mismos conceptos de gasto, pues nos decían, venga, ¿yo cómo voy a destinar tanta plata al tema de subsidio tipo C si finalmente yo no tengo ese número de beneficiarios para cubrir con toda la plata que me resulta representando ese porcentaje? Y al principio, pues esas inflexibilidades hacían que precisamente tuvieran que programar de todos modos los recursos y posteriormente teníamos que hacer traslados. Y ahí sentarnos con el sector y que nos demuestren que efectivamente no. Entonces, por eso, esto de todos modos entra en proceso de negociación, efectivamente, que también deben ustedes analizar y ya sea aprobar, precisamente cuando ya se presente de manera formal el proyecto de acuerdo ante la JAL. Y que también analizaremos nosotros en el marco de los comités funcionales cuando se apruebe anualmente como tal los planes operativos anuales de inversión y el presupuesto anual. Bueno, hay una línea diferencial, creo que aquí sí. Si la ven casi de último, la cuarta de abajo para arriba, que nos ingresó, por decirlo así, no, ojalá no suene como odioso, pero tuvimos que incluirla porque fue un acuerdo que logró, pues, digamos, un grupo específico de concejales y también de grupos técnicos en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. Hemos tenido bastantes quejas porque pues muchos y muchas nos dicen, venga, esto genera más segregación, ¿cómo así que entonces unos recursos específicos para las comunidades étnicas y entonces también destinemos unos recursos específicos para mujeres, para jóvenes y bueno, pero pues debemos dar cumplimiento a lo que se quedó allí establecido en el Plan de Desarrollo Distrital y se generó esta línea diferencial étnica. Ahí todavía les puedo decir, existen algunos vacíos porque esta línea diferencial realmente entra a jugar como algo que pasó hace 8 años en el marco también de las líneas de inversión, que no sé si de pronto algunos de ustedes recuerden y que se conoció como proyectos estratégicos, ¿sí? Que podían ser como proyectos que estaban por fuera de esas líneas de inversión, pero que concertábamos previamente con el sector de acuerdo a lo que la alcaldía hubiera propuesto, teniendo en cuenta el ejercicio de encuentros ciudadanos, pero se le daba esa viabilidad técnica previo y quedaba de una vez incluido en el anteproyecto del Plan de Desarrollo Local. ¿Qué nos está pasando actualmente? Que todavía no sabemos qué se va a desarrollar y creemos, aunque estamos nosotros presionando bastante a la Dirección de Asuntos Técnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno para que ojalá se logre avanzar en esto, porque si no eso va a quedar como una caja de Pandora donde puede caber de todo. Desde allí se pueden desarrollar diferentes acciones, pero pues la idea es que desde ya se supiera realmente qué tipo de proyecto y qué tipo de actividades se van a desarrollar. Por ahora se les mencionó y quedó establecido dentro de la circular
que se pueden desarrollar temas de medicina ancestral. Hay algunas localidades donde el tema de medicina ancestral, que incluso se desarrolló en la administración pasada, se solicitó y se priorizó en el marco de las mesas de trabajo. Pero precisamente por solicitud del mismo sector, esto no quedó como un concepto de gasto para esas alcaldías, sino que quedó dentro de esa línea diferencial. Ahí tuvimos nosotros bastantes dudas, porque obviamente era un tema que había sido luchado por las comunidades en esas localidades. Pero finalmente se decidió, ya que pues está todo este tema étnico en una sola línea, que desde allí se decida si ese proyecto va a contemplar ese tipo de acciones que fueron priorizadas desde algunas localidades. Pero también se pueden desarrollar otro tipo de actividades que tienen que ver con juegos ancestrales, reactivación económica, bueno, etcétera. Obviamente sin salirse del marco de las competencias locales, pero allí, les puedo decir, todavía estamos como en una especie de limbo, porque pues obviamente hay que establecer un porcentaje, y esto se debe hacer pues de manera, digamos, dialogada también con las consultivas étnicas, y para eso se requiere la orientación precisamente de la Dirección de Asuntos Étnicos. Entonces ahí estamos presionando, ojalá ustedes también presionen, porque pues nosotros nos preocupa, y también pues hemos visto que varios actores en cada uno de los territorios nos han venido preguntando, y si no, incluso nosotros les habíamos dicho, mire, manejémoslo tal cual el proyecto estratégico de hace 8 años, que eso sí nos tocó pues de manera maratónica, una semana sentarnos con cada alcaldía local y decir, bueno, ¿cuál va a ser su proyecto estratégico? No, por ahí, me acuerdo que en Fontibón salió el tema de la construcción de un CAI, entonces ahí quedó, y yo revisaba los planes de desarrollo local de esa época, y efectivamente de una vez habían quedado definidos. Pero si no se define acá, posteriormente se va a tener que definir en los proyectos, y eso va a ser de difícil clasificación. Ahí nos toca empezar a hablar con cada uno de los sectores, como venga, usted aquí nos puede dar línea, porque pues no quedó establecido dentro de este marco general que tenemos. Entonces sí, digamos que ahí tenemos esa alerta, y esperamos poder avanzar. En el componente de presupuestos participativos, pues quedaron aquellos conceptos de gasto que también fueron, digamos, solicitados por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, que fueron priorizados en el ejercicio. Por supuesto, algunos se denuncian de manera igual, pero yo les puedo decir que incluso en la definición y en el establecimiento de los indicadores hubo cambios significativos. Más adelante les muestro la batería de indicadores, donde además también hay muchas más opciones de las que, digamos, teníamos en comparación con las otras administraciones. Estos conceptos de gasto son los que van precisamente a votación. La votación se hace sobre concepto de gasto y no sobre indicadores, ¿sí? Y desde allí se va a decidir cuál es la distribución presupuestal que se debe hacer en el marco de estos conceptos de gasto. Hay unos conceptos de gasto, bueno, acá es importante mencionar que nuevamente el tema de construcción, conservación, diseño de malla vial local quedó en el componente de presupuestos participativos. Sin embargo, allí el CONFIS estableció una condición, dado lo que les contaba en otras ocasiones, de que hace 4 años este concepto de gasto quedó bastante desfinanciado. Entonces, la condición es que este concepto de gasto deberá tener un porcentaje asignado entre el 14 y el 20% de los recursos que corresponden a ese 50%. Obviamente, esto entra de cierta forma a constreñir esas votaciones y esa participación en la distribución, porque aquí ya tenemos, por decirlo así, un limitante, pero pues era la única forma de garantizar. Este es uno de los porcentajes que ustedes, digamos, pueden dialogar ahorita en el marco de la mesa de concertación. La idea es que las alcaldías locales tengan en cuenta, por un lado, ese histórico de los últimos años que se ha venido orientando a este tema,
y establezcan desde ese histórico cuál sería el porcentaje técnicamente más viable a destinar, pero por supuesto también es válido que en la mesa de concertación lo dialoguen con ustedes y con los actores que van a estar allí presentes también, ¿sí? Eso lo menciono porque ahorita quiero como tratar de avanzar en una pregunta que pues siempre, que nos han hecho mucho estos días, que es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en las mesas? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Y especialmente, pues la pregunta proviene precisamente de las diferentes juntas administradoras locales. Entonces aquí, esta es una de las opciones que si bien no está establecida dentro del acuerdo 878 en el artículo 60, nosotros les hemos venido como recomendando que también lo dialoguen en el marco de esas mesas de concertación. Y aquí vienen como esos conceptos de gasto específicos que surgieron precisamente y de manera específica de las mesas de trabajo de los encuentros ciudadanos. Estos conceptos de gasto, en principio, pues se tienen pensado que solamente sean desarrollados por las alcaldías que están allí relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de cuidado de la vida, los temas de adecuación y dotación de manzanas del cuidado, lo podría, por ejemplo, desarrollar la alcaldía local de Engativá porque fue estrictamente priorizado en la mesa de trabajo de los encuentros ciudadanos. De igual forma, es lo que tiene que ver con las acciones complementarias en salud física y nutricional. Esto dentro del componente de gestión pública local que no va al ejercicio de presupuestos participativos. Bueno. Y estos conceptos de gasto que están incluidos dentro del componente de presupuestos participativos, donde desde la localidad de Engativá se priorizaron el tema de acuerdos para el uso y aprovechamiento del espacio público, que era un tema que les había dicho, nosotros lo habíamos sacado porque pensando no tenía como un doliente, este tema saltó de sector en sector, gobierno, el DAE, nos decían no, nosotros, no, ¿qué línea vamos a dar? Pero finalmente teniendo en cuenta que fue priorizado en esas mesas de trabajo, quedó nuevamente incluido y allí encontramos precisamente a Engativá. Quedó también el tema de fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos. Esto es una lucha que yo incluso he estado presente en esa lucha, incluso en Usaquén, en Suba. Por eso, incluso aquí también, miren, Usaquén, Suba, ellos han dado una lucha por ese tema y quedó también priorizado y se puede desarrollar como un concepto de gasto específico en esta administración. Y finalmente, un tema de infraestructura, espacios para la participación, que también fue priorizado en la localidad de Engativá y en otras localidades. Hay alcaldes y alcaldesas que, pues ya como ayer se posicionaron, ya empezaron a preguntar, pero es que yo veo conceptos de gasto en los que no estoy incluido. No quiero que los incluyamos. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues en principio la idea, obviamente, es que solamente se desarrollen aquellos que fueron priorizados, porque yo les digo una cosa, entre más metan conceptos de gasto, pues más van a tener que distribuir los recursos y obviamente el impacto va a ser mucho menor, ¿sí? Así como los beneficiarios, ¿sí? Porque esto repercute directamente con el establecimiento de la magnitud de esa meta de la que nos hablaba el compañero que ahorita le respondo las preguntas. Entre menos recursos se tenga, pues menos personas se van a poder beneficiar o menos acciones se van a poder desarrollar. Sin embargo, yo, ¿qué les he dicho? Yo de manera personal, ¿qué les he dicho a estos alcaldes y alcaldesas? Yo a lo largo de lo que he estado en la Secretaría de Planeación, he visto muchos casos en los que se incluyen finalmente conceptos de gasto que, digamos, no están permitidos para algunas localidades o que simplemente no están ni siquiera incluidos en las diferentes líneas de inversión, ¿sí? Y en la mayoría de casos no les va bien cuando los incluyen. Pero también hay procesos satisfactorios, ¿sí? Por ejemplo, hace 4 años en SUA incluyeron una meta relacionada con el fortalecimiento a organizaciones de separación en la fuente.
y la pudieron cumplir, ¿sí? Pero en Fontibón hemos tenido ahí como un tiro de afloje, hay un concepto de gasto que siempre entra, que tiene que ver con minutas nutricionales, que están relacionadas incluso es con el ICBF, y les hemos dicho, mire, eso no debería desarrollarlo la alcaldía, porque pues eso hace parte de una institución del nivel nacional, pero finalmente lo incluyen y la JAL lo aprueba. Durante Bogotá Humana y Bogotá Mejor para Todos lo pudieron desarrollar. Hace 4 años lo volvieron a incluir y no se quedaron con esa meta de imposible cumplimiento. Entonces, más allá de que nosotros les digamos, no, definitivamente no lo pueden meter, si ustedes consideran y técnicamente resulta siendo viable y ustedes desde planeación local, desde la Junta Administradora Local y desde el análisis que hagan ahorita en las mesas de concertación consideran que debe ir, inclúyanlo. Obviamente, pues, esto tiene ciertos riesgos, pero si son conceptos de gasto que están acá, por lo menos se va a saber que van a contar con lineamientos por parte del sector. A veces el riesgo surge más de que se incluyan conceptos de gasto o indicadores que no van a tener ese oriente distrital que los oriente en cómo pueden ejecutar ese tipo de indicadores o de metas. Entonces, para que lo tengan en radar, porque pues les cuento ahí, por ejemplo, ayer el alcalde de Suba me decía, es que cómo no priorizamos el tema de apoyo a deportistas de alto rendimiento, que solo quedó para la localidad de Suele. Si ustedes ven que lo pueden desarrollar, pues inclúyanlo, pero también tengan en cuenta lo que les decía al principio, y es, entre más conceptos de gasto van a tener, pues más dispersión de recursos va a haber y por ende menos impacto y menos visibilidad incluso de las acciones que se desarrollan van a tener. Bueno, ahora bien, no sé si aquí respondo lo del ciudadano, porque pues la idea es entrar a ver el tema del presupuesto también. Entonces, él nos dice, ¿qué posibilidad hay de cambiar las metas y magnitudes? Bueno, pues las metas y magnitudes, porque su merced nos mostraba el plan de desarrollo anterior. Esas metas y las magnitudes se pueden cambiar, ¿sí? Siempre y cuando sean para incrementarse. Pero eso depende obviamente del ejercicio que se haga en términos de distribución de recursos, ¿sí? Porque obviamente hay prioridades, siempre van a haber prioridades, y en principio pues se trata de cumplir lo que está establecido en las metas. Para este nuevo plan de desarrollo local, pues también va a tener que ver precisamente ese ejercicio de distribución. Y si la meta a la que hacen referencia está dentro del componente de presupuestos participativos, pues va a depender de ese ejercicio, porque es allí donde se determina el porcentaje que se le va a asignar a cada uno de esos conceptos de gasto. Entonces lo que se hace es que si quedó el 10% y ese 10% me representa 100 millones dentro de lo proyectado, pues yo como alcaldía voy a coger esos 100 millones y voy a decir, bueno, ¿para cuántos eventos, por ejemplo, en el tema de la meta de eventos, me va a alcanzar esos 100 millones? Pero ahí debo cumplir con lo que se establece en el tema de presupuestos participativos en esa primera votación, porque esta votación que se está llevando a cabo actualmente es la que va a determinar la distribución de recursos. Exacto. Y de ahí, según los proyectados, según esta proyección de recursos, se establecen esas magnitudes. En lo que tiene que ver con el componente de gestión pública local, si bien hay unos porcentajes establecidos, mínimos, ahí sí pueden de pronto ustedes entrar, lo digo yo, a negociar o a dialogar, ¿sí? Porque hay unas metas que de pronto ustedes dicen, si queremos de pronto orientarnos a que se generen más beneficiarios, y ahí pueden precisamente ustedes contribuir en el ejercicio que la alcaldía realice. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, estos conceptos que dicen a definir en PDL, ¿sí? Esos porcentajes se pueden entrar a dialogar y decir, venga, ¿cuánto ustedes tienen pensado más o menos de acuerdo al ejercicio financiero que están llevando a cabo en este momento? Y de pronto ustedes sugerir, tanto desde el CPL como desde la JAL, y pues la alcaldía local finalmente decidirá si sí o si no. No sé si, no, bueno.
Entonces, eso es clave para precisamente la determinación de las magnitudes. Si quiere, al final yo le hablamos y le... y aquí es donde les quiero, pues, precisamente mencionar, antes de responderle la segunda pregunta. Ya les respondo ese tema de los indicadores. Todos nos han venido preguntando, bueno, ¿qué es lo que vamos a concertar en las mesas de concertación? El artículo 60 del acuerdo 878 les dice que el objetivo principal de las mesas de concertación es que los actores que estén allí presentes revisen si efectivamente dentro del plan de desarrollo local, dentro de ese borrador, quedaron incluidos los acuerdos a los que llegaron en el marco de los encuentros ciudadanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes aquí en Gativá tienen el tema de adecuación y dotación de manzanas del cuidado. ¿Qué van a hacer en ese tema específico? Pues tienen que entrar a ver si en principio el concepto de gasto fue incluido, ¿sí? Y si hay un indicador que me esté mostrando que efectivamente la alcaldía local se está comprometiendo con la realización o con la implementación de esta actividad, ¿sí? Eso en principio. Pero yo les digo una cosa, los indicadores y los conceptos de gasto son puros y duros. O sea, les muestran la entrega de un bien y servicio porque los indicadores a nivel local son de producto. ¿Sí? Nosotros no tenemos como el nivel distrital indicadores de resultado ni impacto, son de producto, entregamos un bien o servicio. ¿Sí? Entonces, ese es duro y les dice, vamos a dotar tantas casas de la igualdad. Pero resulta que en el marco de los encuentros ciudadanos no solo se llegaron a unos acuerdos, sino que también se pueden extraer recomendaciones que nosotros también hemos tenido en cuenta y les trasladamos a los sectores que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de enfoques diferenciales, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes también en esos contenidos vean qué tanto la administración se está comprometiendo y qué tanto hace de la descripción de cómo piensa dar cumplimiento a este tipo de acción. Y es, por ejemplo, el tema de comedores. Entonces ustedes dicen, esto también quedó allí como priorizado, entonces veamos, sí está el indicador, si está, digamos que no se preocupen tanto por la magnitud porque todavía el tema presupuestal está en ejercicio, todavía no se ha terminado de consolidar. Las proporciones pues van a depender precisamente de esos porcentajes, pero lo importante es que por lo menos quede el compromiso en principio y que queden esas características adicionales de enfoque. Entonces uno dice, listo, aquí dicen, vamos a contribuir, nuestro objetivo es contribuir en la disminución de la pobreza, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta que la pobreza que está golpeando en esta localidad, especialmente a los adultos mayores, y ellos van a ser los principales beneficiarios. Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué les doy ese ejemplo? Porque miren que sí, dentro de lo que surgió, dentro de toda esa información que recogimos en el marco de los encuentros ciudadanos, no solo en esta localidad, sino en la gran mayoría, pedían que focalizaran mucho las acciones en temas de violencia, de ampliación de cobertura en comedores, incluso solicitaron ampliación del subsidio tipo C, el tema de ingreso mínimo garantizado también dijeron que no solo fuera para hogares, sino para adultos mayores, que el tema de violencia se enfocara la violencia al adulto mayor. Entonces, esos elementos, ustedes también los pueden revisar y concertar en ese borrador de plan de desarrollo local, porque desde ahí se están evidenciando compromisos, ¿sí? O sea, que no sea solo, sí, el concepto de gasto quedó, bueno, listo, ya. No, precisamente toda esa carnecita que va expresada en el marco de los objetivos, de las estrategias y de las definiciones de los programas, les dan a ustedes, les da cuenta a ustedes mucho de lo que realmente se está comprometiendo la administración para realizar y a quiénes y en dónde se va a tratar de enfocar. Porque de todas formas, pues cada administración va a tener su enfoque y cada localidad esperamos que lo tenga precisamente, dando cuenta de
de las características principales que tiene cada territorio, de que las necesidades además son diferenciadas, las problemáticas nos afectan de manera diferenciada a los diferentes sectores poblacionales. Entonces, por eso se espera que precisamente esos planes de desarrollo local allí se diferencian. Ahora bien, perdón, abro acá. Ay, se perdió. Con estos conceptos de gasto, tenemos un trabajo posterior que es lo que les va a permitir ver no solo el concepto de gasto en el plan de desarrollo local, sino sus diferentes indicadores. Y del indicador, pues surge la meta. Vamos a ver cobertura. Sí, precisamente el ciudadano pues nos habló de este tema. Y aquí voy a tratar también de responderle. Entonces, a partir de esos conceptos de gasto, cada uno de los sectores y teniendo incluso también en cuenta lo que surge de los encuentros ciudadanos, pues formuló y estableció por cada concepto de gasto unos indicadores. En algunos casos, un concepto de gasto puede tener un indicador, pero en algunos otros puede tener varios indicadores. Sin embargo, sí se deben orientar de acuerdo a lo que está aquí contenido. ¿Por qué? Porque nosotros, que esto es algo también que les he contado varias veces, desde hace 12 años hemos venido trabajando en un proceso de estandarización, ¿sí? Que nos permita mostrar de manera agregada cuál es la contribución que se hace de todos los fondos de desarrollo local al plan de desarrollo distrital. Y si tenemos indicadores diferentes o metas totalmente diferentes, pues va a ser muy difícil sumar peras con manzanas. Entonces, por eso se establecen unos indicadores que son estandarizados. Entonces, la idea es que desde allí se seleccionen aquellos indicadores que se consideren son los apropiados y los que se requieren desarrollar en cada uno de los territorios. Ese es otro elemento que se puede concertar o dialogar precisamente en las mesas de concertación, porque, digamos, nosotros en principio les estamos sugiriendo a las alcaldías locales que dentro del borrador incluyan todos los indicadores y las metas, incluso así no tengan todavía una magnitud, para que en el diálogo de esa mesa de concertación digan, venga, estas son las metas a las cuales se les debe, digamos, dar cumplimiento y las cuales deben permitir el desarrollo de los compromisos. Por supuesto, tienen que tener en cuenta, pues, dos factores principales. Primero, pues, que haya sido, digamos, priorizado, ojalá, en el tema de los encuentros ciudadanos, en el proceso de encuentros ciudadanos, pero también que técnicamente sean viables de ejecutar, ¿sí? Porque nos pasan cosas como nos está pasando actualmente en una localidad que se priorizó el tema de plantación de arbolado. Y listo, quedó ahí, y quedó priorizado, pero no hay espacio donde plantar, porque ya el jardín botánico, incluso en esta administración que está terminando en lo local, les dijo, no hay espacio, y ya se habían quedado con la meta de imposible cumplimiento. Entonces ahí hay que entrar a dialogar. Sí, sabemos que quedó priorizado igual, ahí está la posibilidad de desarrollarlo, pero veámosle la viabilidad técnica y a partir de eso decidamos. Porque obviamente esto va en detrimento de la utilización de varios recursos, ¿sí? Nos vamos a desgastar administrativamente, financieramente, humanamente, tratando de sacar adelante algo que de pronto no va a sacar y con lo que se van a quedar y por ende no les va a permitir cumplir el plan de desarrollo local al 100%. Entonces es importante que tengan en cuenta todos estos elementos o factores a la hora de decidir. Obviamente esto pues también depende en gran parte y en gran medida de la voluntad del alcalde o alcaldesa local actual, pero nosotros igual les decimos, ustedes tienen posibilidades, bastantes elementos para concertar en esas mesas de concertación y de ese modo no se queden solamente con el verificar que hayan quedado incluidas
aquellos conceptos de gasto, aquellas acciones que se solicitaron. O sea, hay bastante realmente que se puede analizar y desde lo que se puede negociar. Ya cuando les presenten a ustedes, especialmente Iglesia de Iglesias, el anteproyecto del plan de desarrollo, pues ahí ya se va a poder, digamos, hacer un diálogo más profundo en lo que tiene que ver con magnitudes y con presupuesto. Por supuesto, los temas del componente de presupuestos participativos, pues en esa poca negociación van a tener prácticamente nada, debido a que la idea es precisamente respetar los resultados de las votaciones de la ciudadanía. Entonces, bueno, eso en materia de conceptos de gasto. Esta información de todos modos yo se las dejé acá, ya la tienen copiada, creo que ya les compartí. Sí. En temas de recursos, ustedes saben que el establecimiento de los recursos a nivel local pues depende de un índice de distribución presupuestal. Entonces, este índice pues debe cumplir con algunas normas que establecen de entrada unos indicadores que se tienen que tener en cuenta. Entre ellos, pues en principio se mencionaba en la ley 1421 que era el índice de necesidades básicas insatisfechas, sin embargo, pues digamos que no da realmente cuenta del tema de pobreza y vulnerabilidad en los territorios, por ende actualmente se tiene en cuenta la variable de pobreza multidimensional. Y para esta administración pues se tuvieron en cuenta otros indicadores, les voy a mostrar acá, estas son las variables que incluso nunca se habían tenido en cuenta. Y eso se hizo basados, por un lado, en las prioridades de esta administración, es decir, del alcalde mayor, que quedaron establecidas en el plan de desarrollo distrital, pero también teniendo en cuenta precisamente lo que alcanzamos a recoger del ejercicio de encuentro ciudadano. Entonces, pues además de tener en cuenta temas como los del estado de la malla vial local, el tema de pobreza en adultos mayores, también se tuvieron en cuenta unas variables que nunca se habían incluido, por ejemplo, las tasas de delitos sexuales por cada 10.000 habitantes, mujeres por localidades, todo el tema de género incluyó esos dos indicadores, ese y el tasa de valoraciones de mujer en riesgo de feminicidio. Se incluyó, por supuesto, el tema de ruralidad. Se tuvo en cuenta la temática de animales. En este caso, pues solo se pudieron tener en cuenta un indicador que se encontró, que fue el de la densidad de perros por kilómetro cuadrado en el 2022, pero se tuvo en cuenta el tema de la salud mental, que últimamente pues se ha puesto, digamos, muy sobre la mesa de la gestión pública y que incluso también salió en los encuentros ciudadanos, por eso ustedes van a encontrar ahí un concepto de gasto específico y que no quedó ni siquiera en presupuestos participativos, sino en el tema de gestión pública y que van a poder desarrollar las alcaldías locales en temas de salud mental. Y le agregamos temas de avance de gestión, ¿sí? O sea, cómo ha sido el comportamiento en la ejecución de cada una de las alcaldías y eso entró a incidir. Estos son los índices que quedaron establecidos para esta administración. Uy, esto me está tapando acá. ¿Cómo hago? Es que si le digo acá, ya, listo. Si ustedes comparan, pues, por ejemplo, la Candelaria, pues se incrementó bastante. Si lo compararan con el anterior índice, incluso se puede decir que esta localidad, pues, se afectó, el índice disminuyó, dados esos indicadores. Pero se espera que, de acuerdo a las proyecciones, finalmente, digamos que el monto de recursos no se vea como transgredido, ¿sí? O sea, no se vea representado una disminución total de lo que se va a recibir. Sin embargo, estas son las proyecciones en Gativa hasta acá.
estaría para cada uno de los 4 años. Por supuesto, como les digo, es una proyección, se espera y se tiene proyectado que por parte de Hacienda, que fue una cosa que nos comentaron de allá, que los ingresos pues van a ser mayores incluso que lo que se recibió en la administración que terminó. Entonces se espera por eso que las alcaldías locales que en su mayoría pues se vieron afectadas porque realmente fueron como 4 o 5 las que se les incrementó y fue un incremento importante, entre esas como les mostraba la Candelaria, pero que en términos netos se espera que no sea una disminución en cuanto a los recursos que se recibía, por ejemplo, en comparación con este año. Esperemos que sea así porque obviamente pues todo eso entra a afectar, como les decía, pues si hay menos recursos, pues la distribución se va a ver afectada y asimismo el establecimiento de las magnitudes y asimismo las acciones y entregas de bienes y servicios pues también. Yo les dejé precisamente el documento donde se establece el índice de distribución. Ese índice se estableció en la misma sesión del CONFIS, donde se decidieron las líneas de inversión y se decidió el porcentaje. Esta fue la comunicación que se le remitió a la Secretaría de Hacienda. La otra semana esperamos sacar como tal el documento, expedirlo, donde se explica toda la metodología de cómo se llevó a cabo el cálculo. Entonces, pues una vez lo tengamos, se lo podemos compartir. Pero eso en líneas generales es pues básicamente como la información que ustedes solicitaron y que espero pues haya claridad y quedo atenta de cualquier inquietud. Me permito registrar presencia de la edilesa Natalia Guardizo Lesmes. A todos. Buenos días, Pili, para ti, para todos mis compañeros. Un cordial saludo a la comunidad que nos acompaña en el recinto y asimismo para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Agradeciéndole, por supuesto, a la alcaldía local por su participación y a la doctora Carolina Borges de Planeación, que siempre nos acompaña y nos clarifica la información solicitada. Muchas gracias. Del edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos, no liberalismo presente. De la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Pilar. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras y a quienes nos acompañan en el recinto. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Bueno, muy bien, terminada la presentación de la doctora Carolina, le damos el uso a la doctora Lilia Ubaque. Doctora, también le recomiendo, tenemos la instalación a las 10 de la mañana de las mesas de concertación. Le agradezco para que por favor nos colabore ahí en el tiempo y podamos hacer el traslado. Buenos días para todas y todos. Pues ya con la información que la doctora Carolina compartió, pues prácticamente se resuelven las inquietudes de la solicitud presentada por la JAL. Quedo más bien atenta si hay alguna inquietud ya específica respecto a lo local. Contarles que pues ya contamos con un documento borrador que en este momento pues está siendo revisado por el alcalde y por su equipo de trabajo para hacer pues ya la consolidación y revisión y los análisis financieros de los que comentaba la doctora Carolina, que son necesarios para establecer pues esos porcentajes, para proyectar los recursos que se pueden iniciar o dar distribución a los diferentes componentes o conceptos de gasto de GPL. Pero en esa medida, prácticamente la doctora Carolina resolvió las inquietudes y fue muy explícita y además de eso muy detallada la información que les compartió y que tiene relación efectivamente con la localidad de Engativá. Bueno, muy bien, en ese orden, no sé si alguno de los ediles solicita el uso de la palabra al respecto. Edil José Cornelio, ¿tiene usted el uso de la palabra? Presidente, faltan 10 minutos para las 10. Nosotros estamos convocados a las 10 de la mañana para la instalación de las mesas de concertación. Yo más bien le solicito suspender la sesión
y la convocamos otro día. Este tema es bastante interesante. Y hoy de las metas de concertación, la instalación y el proceso que se vaya a cabo, sacaremos una idea y miraremos cómo viene ese tema, cómo se concerta en esas metas de concertación. Hay distintos días, creo que el 23, 25 y 24 y 25. Yo le estaba hablando con la directora Camila, vamos a ver si la mesa directiva está en todas esas, hacemos el esfuerzo de estar. Se hizo una agenda de los ediles convocados para cada tema y es importante tratar de esas mesas de concertación que se puede aportar para mejorar el plan de desarrollo local. Porque tengo conocimiento que eso es el plan de desarrollo local, es un apéndice del plan de desarrollo distrital. No se puede salir de ese tema. Pero miraremos, aquí hay que buscar es definición de la comunidad, de la localidad negativa en ese plan de desarrollo para la inversión. Vienen muchos previstas, se están votando expertos participativos para el tema, veo que es el 50% para presupuestos, 50% para gestión local, entonces hay que mirar este tema, pero esto es un arranque y me parece importante esta sesión, las explicaciones que nos da la doctora Borges, y sería bueno que en el plan, la discusión del plan de desarrollo, ella estuviera presente con nosotros en la discusión del plan de desarrollo, lo mismo que la alcaldía local. Era eso, presidente. Bueno, muy bien. ¿Algún otro edil? Sí, el Ernesto. Pues en alusión a lo que acaba de decir Cornelio, yo creo que aquí estamos poniendo las cartas sobre la mesa. El proceso de planeación es eminentemente político. Y cada quien tira la caña tan lejos como puede. Entonces la alcaldía dice, pues yo la tiro lejos y ustedes se someten. Y resulta que no. Nosotros, les repito, tenemos un respaldo en la votación popular. Y en este Estado Social de Derecho lo que da la legitimidad es el voto. Entonces, podrá decir misa, pero nosotros también tenemos nuestra postura. Les compartí la carta que sacó la Junta Administradora Local de la Candelaria, rehusándose a participar en las mesas de concertación. Yo sugiero que lo leamos y lo analicemos. Pero es una postura política de una corporación pública elegida por voto popular que considera vulnerado su legitimidad por las decisiones de la alcaldía mayor, intermediada por la alcaldía local, y pues bien, a eso no le jugamos. Entonces creo que aquí hay que entender que estamos en democracia y en la democracia se discuten posturas. No se aceptan imposiciones de ninguna manera. Pues vamos ahorita a las mesas de concertación y seguimos en esa tónica, es lo que yo propongo. Porque creo que ni siquiera la actitud directamente planteada por la compañera Carolina, que viene de la nivel central, está en función de decir, bueno, o aquí se hace lo que decimos o cerramos esta cosa, ¿no? De ninguna manera. Entonces creo que ese espíritu democrático es el que debemos mantener hasta el final. Si es necesario reconsiderar desde nuestro punto de vista como corporación pública, elegida por voto popular, responsable de distribuir los presupuestos, que hay que reajustar el plan a lo que la localidad necesita, pues es nuestro deber. Compromiso nuestro es con la ciudadanía negativa, no con el alcalde de Galán. Y no es porque yo sea de oposición, es porque es así. Por algo existe la Junta Administradora Local. Porque se reconoce un ámbito diferente de acción. Esta no es la copia del distrito, no es la versión empequeñecida del distrito. Es un ámbito diferente. Gracias, presidente. Muy bien, ¿algún otro edil? Bien, en ese orden, creo que este es un abrebocas de lo que se nos viene por estos próximos días, de manera que le hacemos la invitación a la doctora Carolina, a la doctora Lidia Ubaki también, y a la comunidad que nos quiera acompañar en estos escenarios, porque obviamente todos somos partícipes y todos construimos. Entonces, en ese orden de ideas, damos por terminado el tema principal y hacemos traslado a la instalación de las mesas de concertación. Y para la próxima semana, bueno, hay otro tema que también tiene que ver con planeación digital, ya está convocado, pero
seguiremos trabajando en este tema que obviamente es de suma urgencia e importancia por los tiempos que exige el plan de desarrollo local. Entonces, en ese orden, muchísimas gracias. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Sexta, proposiciones y varios. Fabián, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, rápidamente, muchas gracias. Quería informar, tuve una comunicación con el Jardín Botánico en estas horas de la mañana, donde nos expresan que es de acuerdo a un concepto que ya tienen de la Secretaría Distrital de Ambiente, y creo que fue un tema que tratamos el año pasado acá en la corporación, ya es inminente la tala del árbol del Parque Fundacional en Gativá, Puebla. El árbol histórico, patrimonial que tenemos allí. Entonces, hay por supuesto, esto implica una situación al interior de la comunidad bastante compleja. Por supuesto, el Jardín Botánico nos está solicitando también que desde la corporación podamos facilitar un espacio donde ellos expliquen la situación que se está presentando, la situación técnica, por supuesto institucional que quieren socializarle a la comunidad, y que por supuesto desde la Comisión de Bienestar o desde la corporación podamos facilitar ese espacio donde la mayor cantidad de gente, juntas de acción comunal, lideresas de ese sector y pues de la localidad en general conozcan cuál es ese concepto de la Secretaría de Ambiente y esta actividad de tala que se va a desarrollar allí en los primeros días de agosto. Esto va a ser la primera semana de agosto. Entonces quería informarlo, y por supuesto desde la Comisión de Bienestar estaremos como coordinando de pronto con la mesa directiva lo propio para facilitar ese espacio de pronto allá en el territorio y poder abrir pues obviamente los micrófonos tanto a la comunidad como a la institucionalidad para que puedan exponer la situación que obviamente para la historia y el patrimonio de la localidad tienen una alta importancia, presidente. Es eso, muchas gracias. Muy bien, continúa con el uso de la palabra el edil Fidel Ernesto Correa. Al respecto de eso, ya ha habido pronunciamientos exigiendo al Jardín Botánico la ficha técnica, la prueba técnica de tomografía acerca de pudrición tronco-radicular. Nunca se ha presentado. Y pues si no hay un argumento de esa dimensión, pues estamos jugando ahí con que hacen lo que les parece y no está bien. Tiene que haber mínimamente una tomografía tronco-radicular, de pronto una registrografía también tronco-radicular, y debería haber prueba técnica. No, en serio, esto es serio. No es que esté mamando gallo. Debería haber una prueba técnica de que hay en efecto algún ablandamiento de la madera por acción de hongos o de bacterias, algo así, porque el estado del árbol en cuanto a soportar a otros seres vivientes, epífitos, e incluso animales, es como el de tantos, como el de la inmensa mayoría de los árboles. Está bien, está soportando comunidades de seres vivos, está aportando a la conformación de la biocenosis de los ecosistemas. Y eso es lo que prima. Bueno, muy bien. ¿Y quién más solicita el uso de la palabra? Ilesa Natalia. Me permito convocar para el día de mañana, sábado 20 de julio del 2024, la Comisión de Gobierno a las 7 de la mañana, a las 8:30 de la mañana. El tema es elección de delegación ante COLMI, Comité Religioso y Consejo de Paz. Y el delegado de Consejo de Propiedad Horizontal. Gracias. Muy bien, con esto terminamos. Señorita secretaria, por favor, siendo las 9:56 AM. terminada la sesión del día de hoy, Comisión de Plan de Desarrollo. Agradecemos a los funcionarios convocados, a las personas de la comunidad que nos acompañaron el día de hoy, y nos ceñimos al traslado de las mesas de concertación. Muchas gracias, un feliz día para todos.